Bueno, pues ahora sí, buenas noches, ¿cómo están a todos? Un gustazo de estar aquí con otra entrega más y ahora con una invitada especial, con nuestra querida licenciada Victoria Consultora. Schwartzman. ¿Cómo estás, Vicky? Desde Argentina nos acompaña. Vicky, yo le digo Vicky, pero bueno, es Victoria, oficialmente es licenciada en terapia cognitivo-conductual. El destino nos juntó, nos encontramos como alumnas de un curso que tomamos juntas y pues con el gustazo que además somos judías y que además conocemos de Torah, conocemos de Kabbalah, entonces creo que esto es sumamente, suma mucho a lo que es la psicoterapia. Vicky, bienvenida. Y los demás, si Muchas pudieran gracias, Lea. cerrar sus micrófonos por ahí, hay un micrófono abierto, se los iba a agradecer. Gracias, Vicky. Adelante, por favor, si quieres presentarte. Bueno, estoy acá, soy hace muchos años, 30 años de psicóloga, y una de las cosas que estábamos conversando con Lea es todo el desarrollo que uno va haciendo no solamente en lo profesional, sino también en la vida personal y cómo llegué yo a estar en contacto también con Lea hace un tiempito en un curso, porque hace 26 años aproximadamente eh, tuve cáncer de colon y hice todo un proceso de curación, de evolución, de desarrollo, de pasar de una psicología cognitiva técnica a pasar a buscar la espiritualidad en lo que hacía. Entonces me fui formando, fui ayudada por rabinos, fui ayudada por, si bien no soy exactamente religiosa, ortodoxa, sino que soy tradicionalista. eh, Fui ayudada por muchos rabinos, por un matrimonio que me acompañó y hoy en día puedo agradecer a Hashem y a Dios que estoy curada y que me dedico también a trabajar con personas que están sufriendo algunas enfermedades. Estoy trabajando en la prevención, en el trabajo personal, en la evolución de conectarse con el alma. Y hay Gracias. algo que hice cuando me tenía que curar, porque tuve quimio, rayos, operación, ¿Quién, etcétera. quién no va a poder decir, hablar acerca de este proceso curativo que tú, que eres testigo y eres sobreviviente de cáncer, ¿no? Es algo muy importante. Y, Tal y, cual, y tal cual. antes de que nos sigas diciendo lo que hiciste para cambiar ese chip que hiciste, cambiar la información, yo quisiera comentarles a los colegas que posiblemente nos vean. Yo invité a dos colegas, pero ahorita están dando terapia, entonces lo van a ver en diferido, de que la psicoterapia, tal y como la conocemos, está incompleta hoy en día, porque hay un ingrediente que no habían estado tomando en cuenta. Por ejemplo, la psicoterapia cognitivo-conductual nos habla de cognitivo del pensamiento y de manejar esos pensamientos, pero cuando estás en el fuego de una emoción que te está rebasando así de grande, no te da para pensar. Lo que son los pensamientos se desconectan. ¿Por qué? Porque tienes que salir huyendo, porque tienes un ataque de pánico, no puedes ni siquiera pensar, etcétera, etcétera. Entonces, las terapias de tercera generación utilizan un ingrediente, por lo menos lo que es ACT y DBT utilizan un ingrediente y también la cognitivo-conductual basada en mindfulness. ¿Qué es ese ingrediente? Es el ingrediente del alma. Y nosotros tenemos la gran suerte de saber que el alma tiene varias vestimentas que es
capas de conciencia. Y la primera capa de conciencia más fundamental es este lenguaje celular, de esto que se quedó. Se quedó una memoria en la célula de una emoción, de un impacto en algún momento de nuestras vidas. Entonces, sí me gustaría, Vicky, si nos puedes contar más acerca de tu perspectiva como psicóloga y tu perspectiva de como sobreviviente de cáncer. Por favor, adelante. Ok, cuando a mí digamos que cuando uno tiene un síntoma, cuando uno tiene el diagnóstico que nos da el médico, lo que necesitamos hacer es pensar enseguida que nos vamos a curar, que nada puede más que curar mi alma y los bloqueos que yo pueda tener en ese momento, es lo que sentí. Yo dije, este no es mi momento y empecé a trabajar en mí, en mis bloqueos, en lo transgeneracional, en la percepción de mi cuerpo, porque hay momentos que nosotros no registramos más allá de lo racional y no vamos a sentir nuestro cuerpo. Entonces hay un término que uno utiliza que es la propiocepción, ¿no? La percepción de uno mismo. Claro, muchas Cuando uno tiene percepción de su cuerpo en su totalidad, cuando cuerpo y mente es todo uno y no como dijo Descartes en algún momento, pienso, luego existo, no, gracias. soy una totalidad. Mi Claro. alma está en mi cuerpo ocupando todos mis órganos, soy el alma, ¿sí? Como decimos en el árbol de la vida, en la cábala, que ya hablaremos en otro momento de este tema. Entonces dije, yo me voy a curar. Y eso era, así le hablé al cirujano. Le dije, opérame, yo me preparo para hacerlo y durante el tratamiento grabé algunas meditaciones que las tengo subidas a mi YouTube y durante el tratamiento me llevaba a las quimios todos los CDs en ese momento para Claro. escuchar, para tranquilizarme y empecé a repartir porque la gente me decía, ¿cómo estoy tan tranquila haciendo la quimio? Y entonces la gente empecé a repartir porque me pedían las visualizaciones. Eso lo pueden Déjame encontrar en mi... interrumpirte. Déjame Sí, interrumpirte, déjame hacer una paráfrasis de lo que acabas de decir. Entonces, tú estás sí, tomando una perspectiva de propiocepción, que es el conocimiento de uno mismo. Yo siento mi hígado aunque no lo puedo ver, yo siento mis piernas y conecto con ellas aunque no las puedo ver. En el curso del corazón vimos, ¿no? Yo siento mi corazón y me conecto con él. Entonces, cuando hay una desconexión es cuando surge la enfermedad. Tú decidiste hacer tus meditaciones, grabártelas, fíjense nada más, se las graba para ella misma, las sube, se le lleva sus CDs y con toda la calma ella puede ver el todo. Sabe que no nada más es un cuerpo, sabe que es un alma, entiende de la sefirot, entiende del árbol de la vida y con esta conciencia ella está cambiando la información, propiocepción, como yo me veo, está cambiando la información y ella se va con toda tranquilidad con su cirujano. Que me decías cuando yo te interrumpí, perdón que voy a estar haciendo preguntas, pero estoy sí. recopilando lo que dices para que haya un entendimiento para las demás personas. Entonces, tú me dices que tus meditaciones están en tu canal de YouTube. Mis meditaciones están en mi canal de YouTube y las pueden bajar cuando quieran y las pueden utilizar Bien. en cualquier momento Ya. porque son muy tranquilizadoras y sirven todo el tiempo para cualquier sensación que tengan y para poder meterse realmente al ser, ¿no? Ujú. A ser uno mismo, a poder
verse por dentro, Ujú. ¿sí? Y a curar. El pensamiento, digamos, la terapia cognitiva conductual, que es la que ejerzo, y el humanismo, digamos, el estar siendo, el existencialismo, el poder evolucionar, el poder desarrollar, saber que las personas a veces cuando vienen los pacientes al consultorio, creen que uno está determinado, ¿no? Está determinado en una posición y ahí no pueden cambiar. Entonces, con un ejercicio de la voluntad, uno necesita hacer el esfuerzo necesario para transformarse permanentemente. Te, No estamos siempre en el mismo lugar. te Sí, puedo Lea, interrumpir aquí. claro, Voy a pinzar esto que acabas de decir. Con un esfuerzo de la voluntad. Es ahí donde uno ejerce el libre albedrío. Es un momento de mindfulness. No tal puedes cual. ejercer tu voluntad, eres esclavo si no tienes un momento para tomar la decisión de decir sí, voy a tener que hacer esto aunque no quiera. Ahí es donde recobras tu libertad. Y por cierto, esa voluntad es Keter, es hasta arriba del árbol sefirótico, de que se deposita Ok. primero aquí. Keter, soy dueño de mí mismo para tomar las acciones que debo de tomar para poder curarme. Gracias, Vicky. Así es. Así es. Bueno, eh, ¿Nos quieres contar un poco o más bien, voy abriendo el piso, Vicky, ¿te parece? Que vaya abriendo el piso sí, sobre lo que es somatización y tú nos hablas sí, de toda esta, es cómo se deposita en el subconsciente y eso es un hermoso juego de tenis el que vamos a hacer el día de hoy entre Vicky y yo. Ella le da la pelota y luego yo le doy a la pelota. Entonces, pues voy a compartir pantalla. me especializo en trauma. Dame 2 segunditos. Déjame que te Sí, introduzco, que las introduzco al tema. Yo me especializo en trauma y son experiencias adversas en la infancia, que no es lo mismo, pero da el mismo resultado. Las experiencias adversas en la infancia pudiera ser desde moverse, desde mudarse de casa. Eso ya produce un trauma en una persona. El nacer es un trauma. No necesitas que Hasbe Shalom te hayan violado para ser víctima de trauma. Puedes ser víctima de un divorcio, puedes ser víctima de una mamá que tuvo que salir a trabajar y eso ya produce un trauma, o puedes ser víctima de un abuso sexual por años o un abuso emocional por años. También puede ser víctima de negligencia parental por años. Todo eso va dejando una huella en nosotros, en nuestro cuerpo, en lo que creemos. Y en algún lugar se deposita un lugar que sea especialmente vulnerable. Según datos de la doctora Pijan, que ella es médico y también se especializa en la biología del trauma, nos dice que cuando, por ejemplo, una persona sufre un accidente automovilístico, se produce el freeze, la persona se congela y el cuerpo se queda en un estado de congelamiento donde necesitaba hacer un esfuerzo y no lo pudo hacer, necesitaba movimiento. Entonces, como necesitaba movimiento y no lo pudo hacer, se queda esa energía. Una emoción es energy in motion y esto lo hemos visto en el curso de activando la inteligencia del corazón. Esta emoción se queda instalada en los tejidos y se puede quedar instalada por años, alimentada por la información que es de la que nos habló Vicky al principio, la información. Pero cambio, por supuesto, cambias la información, cambia todo, ¿no? Entonces, nos sí. gustaría ver si Vicky nos habla acerca de esto, del subconsciente y de la experiencia. Quiero decir algo antes que muchas veces por inhibición, por tener una persona o personas autoritarias enfrente o en nuestro contexto,
no expresamos aquello que necesitamos porque no sabemos decirlo de manera asertiva y esa tensión que vamos acumulando en nuestro cuerpo va generando una liberación de determinados elementos en nuestras glándulas que hacen que impacten sobre el órgano de choque que nosotros tenemos. Los traumas de la niñez, las incertidumbres del contexto nos atraviesan y nos producen determinadas tensiones musculares que hacen que se tensionen las glándulas, que se tensione nuestro cuerpo y con el mindfulness podemos meternos para adentro, investigarnos, sentir lo que sentimos, ¿sí? Y poder también darnos cuenta que expresar lo que sentimos, pedir ayuda para encontrar y buscar, digamos, hoy tengo muchos años, tengo 73 años y Y, sigo y en la búsqueda. te ves de 40, Vicky, te ves de 40, lindísima. eh, Sigo en la búsqueda de la evolución, del desarrollo, porque cada uno de nosotros está transitando una etapa diferente, ¿sí? Y vamos evolucionando y entrando en etapas diferentes que tenemos que saber dar una vuelta de tuerca, porque nuestra mente cambia, porque el contexto nos dice que estamos diferentes y porque eso lo tenemos que aceptar naturalmente, Claro, y ¿sí? ¿sabes qué? Que hay personas que incluso hay una condición en psicología que le llamamos apraxia, que es esta imposibilidad de saber qué emociones experimentamos. Nosotros los padres no fuimos por lo menos yo no fui a la escuela de padres para saber cómo ser madre. Entonces yo no hablaba de emociones con mis hijos, solamente la única emoción es, tú me haces enojar y yo te doy con la chancla. Esa es la única emoción que yo hablaba con ellos, ¿no? Ahora sí me hiciste enojar y vas tras de ellos con la chancla. eh, es importante conocer nuestras emociones y una vez más, si no hay momentos de mindfulness, si no hay momentos de atención plena, si no hay momentos de conectar con sensaciones corporales, entonces no vamos a poder hacer este trabajo de regulación emocional y de sanación de las células, de sanación de los tejidos. Sí. También a mí me pasó en una etapa del desarrollo de mi profesión que escuchaba a las personas y todo lo que escuchaba estaba acá arriba, ¿no? En lo racional. Y no somos solamente lo racional. Y en ese momento dije, bueno, por acá no pasa todo. Entonces empecé a trabajar con el movimiento, ¿no? Y con el mindfulness. Es decir, hay que mover el cuerpo, hay que Claro. escuchar música. Hice un curso y un posgrado de danza, movimiento, terapia, Qué asentado lindo. en bailarinas que trabajaron en los hospitales Ah, para ayudar a los enfermos a moverse y también trabajé con traumas con accidentes, con traumas, con personas con Alzheimer, con el movimiento, y ah, eso también uno tiene que tener en cuenta, ah. ¿sí? Oye, El movimiento. entonces, la próxima vez que yo te presente, no te voy a presentar como la licenciada Victoria Schwartz, te voy a presentar como la incansable Victoria Schwartz, ¿no? Porque has hecho tantas cosas y me encanta todo lo que nos estás platicando. Kola kavod bemet. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a ver si podemos compartir, Ujú, claro que sí. ¿ok? Ujú. Ah, Y no estamos compartir. hablando ni de la puntita del iceberg, ¿eh? O sea, aparte falta todos los niveles de conciencia, las 5 niveles del alma son niveles de conciencia, vamos. Ya estás compartiendo.
aunque no te puedas ver, ya se puede ver la pantalla. Ok, ok. Bueno, voy a hacer un paneo general de esta filmina y tú vas a agregar lo tuyo, ¿sí? Nosotros Perfecto. hablamos de un proceso terapéutico integrador y no hablamos de la psicología como el psicoanálisis solamente, sino que nos enfocamos en todo lo que sea la parte espiritual. ¿Sí? Cuando hablamos de sanación del alma, de lo que cada uno tiene que evolucionar en los distintos aspectos del árbol de la vida. Por eso hablamos de la emoción, del cuerpo, la conciencia y la sanación. Hoy una paciente me preguntaba, ¿cómo hago para desapegarme de lo que me pasó? ¿Cómo hago para desidentificarme de mi madre y no saber que soy ella y pensar que no soy ella? Y entonces ¿Qué le yo soy contestaste? ¿Cómo? ¿Qué le Entonces contestaste? digo, bueno, no es que sos ella, sos la responsable de tus actos y de las emociones que sentís en Claro. relación a ella. Claro, yo ¿Sí? siempre les digo a mis pacientes o a mis consultantes que no eres responsable de lo que te pasó, pero Tal cual. si eres responsable de hacer algo con lo que te pasó. O sea, no tienes la culpa de lo que te Exacto, pasó, pero tienes que exacto, hacer algo con eso y además hay una fecha de caducidad. No puedes tener 30 años y seguir echando la culpa a tus padres de lo que te pasó. tal cual, tal cual. Entonces, cuando trabajamos con las emociones, uno tiene que aprender a regular esas emociones, como dice el DBT o la terapia Dialéctico, de la dialéctico, conducta, dialéctico ¿sí? con autor. Ah, Es exacto. Entonces, muchas veces este conflicto emocional no expresado que dice acá, muchas veces no tomamos conciencia de ese conflicto que nos está tensionando. ¿Sí? Porque reprimimos el conflicto, ujú. reprimimos la emoción y entonces hay toda una activación fisiológica que hace que el cuerpo se pueda enfermar. Si eso se mantiene en el tiempo, entonces nos enfermamos. Acá este Claro. cuadro está repetido dos veces, pero sería cuando hay una activación fisiológica que no se regula, lo que va a pasar es que el cuerpo se va a enfermar. ¿Dónde? Donde el cuerpo pueda, Donde donde el el cuerpo... cuerpo acumuló esa experiencia, ¿no? Em, Aquí hay una cosa, si no hablas, también eso, si tú estás desconectado de tu emoción, si tú estás desconectado de tu ser y si tú estás desconectado de tu cuerpo, pues se produce la enfermedad inevitablemente, seguro que sí. Exacto. Entonces, ¿cómo hacemos para tomar conciencia? Y ahí es donde vienen todas las herramientas que nos proporcionan todas las teorías de mindfulness, de DBT, de la terapia cognitiva conductual ACT, y, ¿cómo, perdón? también de ACT, de la terapia de aceptación Y- y compromiso. eh, exacto, Veo muy exacto, valioso eso de aceptación y compromiso, veo algo muy valioso en el hecho de que ellos hacen difusión cognitiva, lo que es hacerle entender a la persona que tú no eres tus pensamientos. Y también lo vemos en DBT. Tú no eres tu mente emocional ni eres tu mente racionalista que está hablando. Eres
tu mente sabia, y eso ya lo dice Tania, ya lo dice el Rav Zalman de Liadi, el Bala Tanya hablaba, él es el bisnieto, si no me equivoco, del Baal Shem Tov, habla que todo ser humano tiene un alma animal, que es el cuerpo con su inteligencia, que es esta voz que es del cuerpo que está bla, 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 con los pensamientos automáticos. Y fíjate que tú esto, y fíjate que tú lo otro. Hable y hable esa mente animal y está el Neshama Elokit, o lo que es la mente alta, el alma, la voz del alma. Y está uno totalmente en conflicto con la voz del cuerpo y con la voz del alma. Y este conflicto, cuando se resuelve, cuando aprendes a alinearlo y a sintonizarlo con el alma, muchas de estas emociones no procesadas, muchas de estas enfermedades, muchos de los problemas mentales, no me gusta llamarla enfermedad, sino más bien es una Sí, cobra de conciencia. Cuando estás en sintonía con tu alma, todos esos problemas se disuelven. así es. Hay algunas preguntas que yo tengo anotadas acá Ujú. que pueden ser disparadoras del pensamiento de que nos están escuchando. Cuando decimos, siento confusión o claridad sobre el para qué de mi vida ahora, ¿no? ¿Cómo se construye el propósito o el futuro de una persona hoy, aquí y ahora? Mm, Yo siento que soy, como profesional, digo que soy una partera, porque doy a nacer, hago nacer al ser interior. Saco mi caja de herramientas me gustó, y las utilizo para bien, me gustó tu ¿sí? definición, sí. ¿Percibo una conexión con algo más grande que yo o me siento desconectado? Actúo automáticamente en mi vida cotidiana. ¿Actúo por intuición rápida o creativa? ¿Hago un proceso? ¿Siento chispas de ideas que a lo mejor no tienen estructura todavía y eso me pone muy ansiosa y limita mi creatividad? ¿O me pongo a crear sin exigencia? ¿Necesito organizar y dar forma concreta a algo que ya intuyo? ¿Sí? Son todas preguntas disparadoras que también hacen que uno se ponga a pensar en sí mismo. ¿Estoy siendo ilimitada con los demás o pongo límites Ahí están para no, los límites perdón, entre lo que es Geburah y Gesed, ¿no? exacto, exacto. O soy demasiado rígida, Ujú. ¿sí? O fluyo, ¿eh? ¿Busco armonizar diferentes aspectos de mi vida o estoy solamente enfocada en uno solo? ¿Sí? Me ocupo de mi familia, de mi trabajo, de mi pareja, de mis amigos, del descanso o solamente me ocupo de algo solo con exigencia. Y sobre todo ¿Sí? Todo esto, también ver perdón, Lea. también ver qué tan flexible es uno, ¿no? Porque muchas veces uno no tiene esta apertura. Y lo que yo siempre digo, la base de la salud mental es la flexibilidad. En la medida que tú eres flexible para cambiar tu forma de pensar y dejar de querer controlar y estar cerrado, en esa medida de la flexibilidad, tendrás más salud mental y si tienes salud mental, tendrás salud física. Ok. Vayan anotando las preguntas que nos quieren hacer porque vamos a dejar un espacio de preguntas en un rato, ¿sí? Em, ¿Estoy materializando mis planes? ¿Estoy revisando cómo me comunico con los demás? ¿Necesito ser claro? ¿Necesito ordenar ideas? ¿Qué estoy haciendo? ¿Sí?
Me pregunto cómo mis emociones y deseos influyen en mi realidad. ¿Necesito actuar ahora sin más vueltas o puedo esperar el proceso? Muy bien. Bueno, ¿Te acuerdas que Lea. también queríamos hablar de lo que es el Tselem? Sí, sí, Eh, me acuerdo. Tengo por ahí unas láminas, pero las tengo en un USB, no lo traje, desafortunadamente, pero bueno. Hay hoy en día aparatos que pueden medir qué tanta luz produce el ser humano y ahí donde hay cortes en esa luz, o sea, el aura, se puede medir el aura humana. Todos seres vivos producimos luz. Las plantas, los animales, los seres humanos, en mayor o en menor cantidad. Los seres humanos son los que más producimos luz, por cierto, y los que tomaron el curso del corazón conmigo sabrán que el corazón humano es el mayor productor de luz. Entonces, esta luz de todo el cuerpo se llama aura. ¿Y qué creen? Que es nuestro cuarto nivel del alma, se llama Jaya. Y tiene que ver, es un conjunto de todo lo demás, de cómo piensas, de cómo sientes, de lo que hablas, de lo que dices y el Tselem. El Tselem es una interfaz para planos más superiores y a la vez es la interfaz física. El Tselem pueden ser rasgos de carácter, que a lo mejor en tu familia son muy enojones y muy duros y muy criticones, o a lo mejor tienes rasgos de carácter de gesed y de bondad que ya vienen en tu árbol de generaciones. Entonces, en psicología esto le llamamos rasgos, o sea, no es que sea algo nuevo. Entonces, un padecimiento, por así decirlo, por ejemplo, la teoría biosocial del TLP o trastorno limítrofe Son de los límites de la personalidad. está la teoría biosocial, donde vienen los rasgos de la persona. La mitad de las personas que padecen esto lo traen heredado esos rasgos, y la otra mitad es un caldo, un cultivo de un ambiente sumamente invalidante, donde se crea esta personalidad incluido el trauma. Muchas veces el TLP es la reacción al trauma y tiene también que ver con esta calidad de tu salud, vamos. Si tienes un aura baja, producirás menos luz o la producirás en forma cortada. Entonces, el doctor Koroktov, que es el que crea esta máquina, que cualquiera que tenga $300 pueda comprarla, el entrenamiento creo que está en $3,000. Entonces, pues hagan sus ahorritos para ir comprando su máquina o trabajen en sus emociones, que creo que es más barato. Eh, Se le pone el dedo y va midiendo tus niveles de luz y pues, se va haciendo el trabajo. ¿Querías decir algo sobre el síntoma y todo lo demás? Eh, si quería decir algo sobre el síntoma, no, quería decir que, digamos, sumando a lo que estás diciendo acerca del Tselem, el Tselem atraviesa toda la Sefirot y es la luz que transmitimos cuando estamos relativamente equilibradas en todas nuestras perspectivas de la Sefirot, en el árbol de la vida, ¿sí? Entonces podemos transmitir luz a los demás, ¿sí? Además, acá lo que estamos viendo en esta filmina es que cuando hay un síntoma, por pequeño que sea, nosotros tenemos que actuar. Tenemos que, para eso, tener conciencia de nuestra totalidad. Tenemos que comprender cuál es la emoción que tenemos y a veces confundimos una emoción de angustia que no tiene un objeto con una emoción de tristeza, con una emoción de miedo. Es decir, tenemos que saber diferenciar las emociones a cada momento y tenemos que tener en cuenta cuál es nuestro contexto en el momento que tenemos una emoción. También
la expresión, poder comunicarnos de una manera clara y específica. ¿Y para qué? Para que el otro nos entienda, para poner límites y también para comunicarnos con nosotras mismas. Claro. Esto que dices de mindfulness es sumamente especial porque si tú no tienes conciencia de la calidad de tus pensamientos, estás en piloto automático. Si no tienes conciencia de las emociones que estás sintiendo, estás en piloto automático y la enfermedad seguirá. Si tú no tienes una comprensión de estas emociones, de lo que es y del pulso de acción, eso lo vemos mucho en DBT. ¿Qué pulso de acción? Por ejemplo, si tengo miedo, el pulso de acción es salir corriendo y evitar. Si tengo tristeza, el pulso de acción es irte a dormir y apartarte. Si tengo enojo, el pulso de acción es ir a pegarle al otro o atacarle. Si tú no tienes conciencia por eso hablamos de comprensión de las emociones, estás en piloto automático. Si tú no expresas eso que estás sintiendo, también estamos en dificultades porque el habla es una de las facultades del alma. Y bueno, están las herramientas de regulación emocional, que cada quien tiene diferentes formas de abordarlo. Le decía yo, Vicky, hace rato antes de entrar a sesión con ustedes, pues es que realmente vamos a hablar de lo mismo, solo que de diferentes perspectivas. Ella, desde la perspectiva de, además de psicóloga, también, pues ella es testigo de su proceso, de cómo pudo sanar. Y al final, pues, corrígeme si estoy mal, Vicky, tenían que cortarte algo, tenían que hacerte una cirugía y no te la hicieron porque tú entraste con todo. Claro, lo que posiblemente tenía que hacerse era una colostomía, que es un ano contra natura. Y yo le dije al cirujano, yo me voy a preparar para que no me la haga. Una Y colostomía hice, es que te hacen un hoyito en el abdomen para poder claro, te hacen darle como un ahí, drenaje y para poder, por ahí haces tu necesidad. esa es tu necesidad. ¿Sí? Imagínense qué duro que un cirujano venga y te diga, vas a tener que hacer en una bolsita por el resto de tus días por un hoyo en tu abdomen. Hay que tener fortaleza para poder recibir esa noticia. Tal ¿Y cual. cómo entras tú con esta confianza? Cuando entres tú con esta confianza, ¿utilizaste el ingrediente de Muná? El ingrediente Emuná, de fe en Hashem. de fe porque fui a hablar con el rabino y Ujú, le dije, rabino, tengo miedo. Y no siento que no tengo fe. Y entonces el rabino me dijo, ¿cómo usted no es judía? Y le digo, sí. Es lo mismo que me diga cristiana, no es porque si yo ujú, voy a un cura a lo mejor me dice lo mismo, no estoy diferenciando religiosidad acá. Y él me dijo, bueno, ¿cómo que no tiene fe? Empiece por hacer algo, prenda las velas en los viernes, invite a su casa gente, descanse los sábados y así se va produciendo la habilidad y va creciendo en la fe, ujú. ¿sí? Entonces, Entonces, hiciste algo diferente. ¿cómo? Hiciste algo diferente. Tuviste un salto de Muná. Un salto, así es. Bueno, todo esto hay que integrarlo para la sanación y es un proceso para la curación y para la sanación. Vamos a pasar a la próxima, que, bueno, eh, los enfoques mentales pueden ser positivos o negativos. Es decir, mi patrón de pensamiento puede ser negativo. Si es negativo, ese pensamiento negativo influye en mi conducta, en mi estado de ánimo.
Y si es positivo, influye en mi conducta y en mi estado de ánimo. Ujú. Cada día que me levanto, me siento unos minutos en la cama y digo gracias y agradezco y agradezco. O lo que, Agradezco o lo que es modea ni le faneja, ¿no? Modiani, tal cual. Agradezco, estoy respirando, agradezco que tengo recursos, agradezco que duermo en una cama calentita, ¿no? Y eso hace que mi día se transforme en algo positivo. Eh, claro que tuve épocas donde tuve que aprender, como todos nosotros. Somos psicólogos, estamos preparados, pero somos seres humanos. Y todos nuestros pensamientos, como dice acá, afectan nuestras decisiones y nuestras acciones. Claro. Si yo pienso positivo, voy a traer lo positivo. Fíjate ¿Sí? que hablando de Rosh Hodesh Adar, tenemos un grupo donde hacemos retos de diferentes y estamos haciendo el reto de Adar, que es, tú ya ¿Sí? sabes, ¿no? Que Mishen Ikmas Adar, Marvin Besimha, o desde que empieza Adar, comenzamos, aumentamos en la felicidad. Hay por ahí, nuestros jajamim nos dicen, oye, pero pues, ¿cómo podemos estar felices? La felicidad es un producto de reconocer lo que tienes y de agradecerlo. La palabra machshavá en hebreo se escribe con las mismas letras de besimha, que es con alegría. Entonces, si alegría, con alegría tiene el mismo peso guimátrico y las mismas letras que Mahshabá o pensamiento, volvemos a lo mismo, un momento de voluntad para escoger nuestros pensamientos. Y no es que me voy a poner alegre cuando me case o cuando se case mi hija o cuando gane la lotería, sino me voy a poner contenta cuando yo reconozca que tengo y lo agradezca, tal cual como lo estás diciendo tú, cada mañana despertarse y agradecer por el cuerpo que se tiene, por la cama calientita que uno tiene. Así es. Entonces, cuando hay un trauma, se fragmenta el ser interior o nuestra alma. Ya vamos a profundizar en este tema de la cábala y de la sefirot. Hay un síntoma que es un intento del alma por restaurar el orden, el Ajá. equilibrio, La coherencia. ¿sí? Y acá yo tengo una metáfora que le preguntaron al equilibrista cómo hace para ir en la soga caminando con tanto equilibrio. Y el equilibrista les contestó, no es que estoy en equilibrio, sino que con la barra que llevo en la mano voy de desequilibrio en desequilibrio. Y así me mantengo y voy por el camino que tengo que ir. Sí, sí, ¿Sí? Entonces, tenemos que restaurar el equilibrio. sí, claro. ¿Sí? Y Y, esto se hace con un proceso de reparación espiritual. ujú, Y como dice esta frase, el cuerpo no enferma para dañar, el cuerpo enferma para ser escuchado. Y para esto tenemos que estar atentos. te trae un mensaje de lo que tienes que corregir, por supuesto. Muy lindo, Vicky. Muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste y muchísimas gracias a lo que está. Muy linda, de su corazoncito. Vicky, ¿quisieras abrir ahora un espacio de preguntas y Sí, respuestas claro, para claro, para que las personas hagan sus preguntas y podemos terminar tipo otros así es. 10 minutos más? Si gustan levantar su mano virtual. Ruti, ¿tienes tu mano virtual abierta o se me imaginó? Ah, no, era el cursor. Bacheva, por favor. Valeria, Hola, muchas gracias por lo que nos comparten. Mi pregunta es en relación cuando usted estaba explicando acerca del mindfulness. Entiendo que cuando estamos
mindfulness, como nos ha enseñado también maestra Lea, todas las decisiones que se toman o los retos que enfrentamos pueden ser solucionados para bien. O sea, esa como división entre estoy haciendo lo correcto o lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, cuando estamos en mindfulness es como centrarnos y tomar decisiones sabias, pudiera decirse. No sé si está bien formulada mi pregunta. Tengo la respuesta, Eh, pero voy a esperar a que Vicky diga la suya. Cuando estamos practicando mindfulness. No estamos pensando en decisiones, ¿sí? Para poder meditar con mindfulness es necesario práctica, práctica, práctica y práctica. Todo lo que la meditación mindfulness eh, se adapte a nuestro organismo y funcionemos en mindfulness. Yo ahora no tengo un videíto, pero lo podría mostrar más en otro momento, se los puedo compartir, que estando parada en la cola de un banco, nerviosa, esperando, yo puedo estar en un estado mindfulness. ¿Por qué? Porque lo tengo asimilado, ¿sí? Uno, por ejemplo, cuando agarra una manzana, tengo en la mano la manzana, es concretamente una manzana. Cuando la pongo en la boca, la mastico y esa manzana va a mi aparato digestivo y se transforma en los elementos y la nutrición que mi cuerpo necesita. Esto es mindfulness, poder adaptarlo a nuestro cuerpo para que funcionemos en mindfulness, en atención plena. ¿Puedo hacerte el ¿Ok? comentario, Bacheva? Sí, Ella dice Valeria, pero se llama Bacheva. Está en su proceso de conversión, Besat Hashem, que sea viverá, véamelo pronto. muy Entonces, bien. en esto de observar, mindfulness es la conciencia que surge a raíz de observar el momento presente. Cuando tú observas, tienes que situarte en una columna de en medio, neutral, sin emitir juicios. Y además, pues también la terapia dialéctica conductual habla al respecto, ¿no? Sin emitir juicios, en total ecuanimidad, ves el horror sin horrorizarte, porque estás en una columna de en medio donde puedes ver que Gam Zu le toma y a la vez entender el dolor que está pasando alrededor y te mantienes ecuánime. Esto se llama Ishtavut y he hablado mucho acerca de ello. Tenemos en DBT una habilidad que se llama mente sabia, pero como dice Vicky, hay que desarrollar el músculo del mindfulness. Una vez que te mantuviste en esta columna del medio, ecuánime, hay también el HeartMath da una habilidad que se llama freeze frame, que es preguntarle a tu corazón o preguntarle a la mente sabia, tengo este dilema, ¿qué debo de hacer? Y además Tiferet, que está en medio de todas las, es lo central de todas las sefirot. Entonces tú conectas con el corazón, conectas con la mente sabia. Y en algún momento se va a depositar la respuesta, ya sea inmediatamente, si tienes mucha práctica. Y ella hablaba de intuición. No sé si al principio ustedes recuerdan de esta plática que ella hablaba de intuición. Dices, ya sea que llegue la respuesta o que tú pongas atención porque la respuesta siempre llega. El problema es que llega la respuesta y uno está distraído. Pero si tienes el oído fino para escuchar cuando llegue la respuesta, y puede llegar en un pájaro o puede llegar en una noticia que de pronto salta así, puede llegar la respuesta en muchas maneras, pero hay que tener la conciencia plena de darte cuenta. Ajá, respondí. Bueno. Em,
Gracias. Josué Banda, que no se llama Josué, se llama Alma, pero adelante. Buenas noches, muy bonita la clase, gracias. Bueno, tengo dos preguntitas a ver si se pudieran responder. La primera, entonces, bueno, mi pregunta ¿es importante entonces hablar cuando surgen algunas situaciones que no son cómodas? ¿Es importante hablarlo? A veces, porque a veces uno se limita porque hoy no vaya a caer yo en la shonjara, ¿verdad? Y se lo come uno y no lo dice, no lo platicamos. Entonces, pero a veces entonces sí es bueno como sacar eso y platicarlo. Claro, cuando hay algo que se llama asertividad en la comunicación, es la forma como voy a responder. Yo pienso tal cosa, siento tal otra y necesito esto, ¿no? Entonces, asertiva tiene que ser la comunicación. No hay que incluir al otro que el otro hace las cosas mal o los otros hacen las cosas mal, sino que yo necesito, yo deseo, o esa conducta que tuviste hacia mí me hizo sentir mal. En la próxima vez lo que voy a necesitar es tal cosa, pero así estoy expresando mi emoción de una manera asertiva, sin decirle o quejarme al otro de cómo se comporta o a los otros. Ujú. En el caso, por ejemplo, yo decía que a lo mejor no lo puedo platicar con esa persona o me hicieron algo, ¿verdad? Platicar lo que sentí con mi marido o a lo mejor con mi mamá. O sea, a eso me refiero más bien como a ese, Tal cuando cual. no se puede a lo mejor enfrentarse a la persona. Como, Es esta manera. gracias. Sí, Estoy pensando que me cuesta mucho decirte lo que tengo ganas de decirte. Lo digo para que podamos modificar esta situación, ¿sí? Siento tal cosa y me gustaría que fuera de esta manera. El otro te puede decir, no, yo no puedo hacerlo. Entonces ahí está la aceptación, ¿no? Porque muchas veces queremos cambiar a los otros y los otros no quieren cambiar, no pueden cambiar o no hicieron la evolución como para cambiar. claro. Ujú, Sobre todo ¿Ok? describir la situación de una manera neutra. ujú. Tal cual. ¿Está Muchas bien, gracias. Josué? Y la otra era, porque, bueno, hablan de que son problemas a veces que trae uno en la infancia y resurgen en enfermedades cuando uno ya está más grande. Mi pregunta es, ¿por qué este tipo de enfermedades llegan a pasar en niños pequeños, niños de 5 años, 6, a causa de Muy que... buena tu pregunta. Eso lo hablé con mi oncólogo hace muchos años, porque yo le dije, me dice, qué bien que estás, cómo evolucionás bien y todo lo demás. Bueno, porque yo como pera a la mañana, compota, me cuido, hago esto, hago lo otro, ¿no? Y entonces él me dice, ¿y qué pasa con los chicos que nacen con estos problemas? Y entonces le digo, vos sos médico, alopático. Si yo te digo lo que yo pienso, vos no me vas a creer. Pero hay algo que se llama la genética, las emociones que trae la madre mientras gesta a ese bebé, el contexto donde ese bebé nació, lo transgeneracional. O el ticún. ¿Sí? La epigenética, Ah, ¿sí? ok. Oh, sí, sí, entiendo. Entonces no es un caso descolgado, es un caso que hay que mirarlo en su totalidad. De eso se habla cuando hablamos de biodecodificación, por ejemplo, Y también ¿sí? De cómo está afectado. Sí, también Lea, este componente de ticún. Muchas veces esa alma viene con un tiempo limitado a vivir. A lo mejor también. tenía que mamar leche de su madre en especial.
como le pasó a Moshe Rabbeinu, ¿no? Moshe Rabbeinu, por algo, su nodriza era realmente su madre. Se dan las circunstancias para que esa alma regrese, termine de cumplir su tikkun y pueda repararse. Y ahí sí, pues al final del camino, el que todo sanador es Akadosh Baruj Hu. Nosotros podemos hacer nuestra parte, pero al final del camino, el que hace su parte es Akadosh Baruj Hu. Ujú. Les quería yo Muchas gracias. comentar, gracias, Salma. Les quería yo comentar Gracias. que vamos a poner aquí en el chat un formulario, si fueran tan amables de llenarlo. Yo tengo escasos 5 minutos para estar con ustedes, después tengo una consulta. Entonces, no sé si alguien quiere hacer una última pregunta. Y por favor, contesten el formulario que está en el chat, si fueran tan amables. Ábranlo. Si no, de todas maneras lo pongo en el chat, tanto en el de Lo cafecito vamos a poner en el chat, en el WhatsApp. como en el de emociones. Lo vamos a poner. Sí, Una última sí. pregunta, ¿alguien? No, nadie se anima. Bueno, vamos a poner este formulario en el chat Ya lo y puse. también vamos a abrir el chat para que puedan decir lo que sintieron, qué quieren aprender más, que den su devolución de lo que ustedes escucharon hoy, ¿ok? ¿Con qué se Y de quedaron? lo que necesitan, y de lo que necesitan. ¿Con qué se quedaron? ¿Qué aprendieron diferente al escuchar a Vicky? Pues es otra postura diferente de la que yo siempre hablo. Muchas veces cuando escuchamos a otros autores, de pronto nos cae el 100%. Es importante escuchar otras opiniones diferentes porque lo digerimos de manera diferente, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Vicky. Muchas gracias por esta charla. Estuvo lindísima. Te admiro. Gracias a vos y a todas, a todos. Y pues bueno, Eh, hasta aquí la hasta la próxima.